Después del compresor y del condensador, el elemento fundamental que sigue en el sistema de refrigeración por compresión de vapor es el dispositivo de expansión. El fin del dispositivo de expansión es doble. 1, debe reducir la presión del líquido refrigerante y 2, debe regular el paso del refrigerante hacia el evaporador. Esas son, en esencia, las funciones de un dispositivo de expansión, que es el tema que vamos a tratar hoy. Ahora, ¿por qué lo vamos a tratar? Porque este es el penúltimo capítulo, ya está terminando el año, ya muchos de nosotros ni siquiera está trabajando. La mayoría estamos en descanso, ya sea obligatorio, ¿verdad? Los que no tienen trabajo, como el descanso natural para algunos que sí tienen trabajo y decidieron tomarse un par de días por las fiestas navideñas. Este, repito, es el penúltimo capítulo de esta temporada del podcast, donde hemos hablado de varios temas, y este era uno de los temas que quedaba pendiente, los elementos de expansión. ¿Okay? Vamos a comenzar con el capilar. Eso yo creo que va a ser, porque es el que más ha generado polémica. ¿Okay? La selección de capilar. Para muchas personas, el capilar, hay un capilar para cada capacidad y vamos a hablar justamente de eso. Elección del tubo capilar. Repito, esto lo estoy leyendo de Stoker, de 1965. El proyectista de la unidad de refrigeración que emplee tubo capilar debe elegir el diámetro y la longitud de este, de forma que el compresor y el tubo capilar determinen un punto de equilibrio a la temperatura de evaporación deseada. La técnica más frecuentemente usada es de cortar y ensayar. Primeramente, se instala en el sistema un tubo largo, con lo que probablemente resulte que el punto de equilibrio se presenta demasiado bajo para la temperatura de evaporación. Después se corta el tubo hasta alcanzar el punto de equilibrio deseado. Es decir, que así tú hagas todos los cálculos a vivir por haber, que por ahí he visto varios métodos, lo que hacen los fabricantes, pues que hacen todos sus cálculos, es decir, bueno, vamos a probar y ensayar, que es lo que nosotros deberíamos hacer. De hecho, en una oportunidad en mi canal de YouTube yo hice uno de esos experimentos, que es un ensayo, dejando pasar un hilo de nitrógeno a través del compresor y el condensador para más o menos garantizar el tema de la presión. Pero recuérdense que el capilar o el elemento de expansión tiene que garantizar dos cosas. Una, el paso de un caudal de refrigerante hacia el evaporador para poder lograr el efecto refrigerante, pero una de las más importantes es mantener una presión en el condensador. ¿Okay? Y ahí es donde viene la problemática a la hora de seleccionar. Una mala selección varía la presión y entonces genera lo que aquí hablan del equilibrio. En este caso, vamos a tener un desequilibrio en nuestro sistema. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay un conjunto de complejidades. Por ejemplo, al paso del refrigerante a través del capilar va a haber una evaporación. Y esa evaporación es proporcional a la temperatura de condensación. Entonces, si tú colocas el condensador en un sitio donde no se está disipando correctamente el calor, vas a tener una consecuencia inmediata que es un bajón en el rendimiento. ¿Por qué? Porque mucho del refrigerante, al pasar por el capilar, por el efecto de la descompresión y evidentemente porque tiene todavía mucha energía ese refrigerante, va a haber mucha evaporación de ese mismo líquido refrigerante y por ende vas a tener un bajón en el rendimiento. Entonces viene y juegan varios papeles. Tienes que ubicar el condensador de manera apropiada y de paso tienes que seleccionar el elemento de expansión adecuado, en este caso el capilar. Entonces, yo hice ese experimento, fue con nitrógeno, para simular las condiciones y a lo mejor saber cuál es la presión que va a tener como consecuencia. Evidentemente hay varios errores. Eso es un ensayo de taller con la finalidad de más o menos conocer cuál va a ser el comportamiento, pero sabemos todo que el nitrógeno tiene un comportamiento distinto a cualquier refrigerante. Lo ideal que sería hacerlo en el taller, que tú coloques tu capilar, colocas el capilar largo, prendes tu nevera, cargas por masa, verificas presiones. Si la presión de descarga está muy alta, recuperas ese refrigerante, cortas el capilar y haces ese ensayo varias veces. Entonces, al final, cuando logres la presión ideal, que tiene que ser una presión más o menos proporcional a 45 grados centígrados, esa sería la temperatura de condensación ideal. A menos que vivas en una ciudad donde la temperatura es muy alta, entonces hablas de 50 grados. ¿Okay? Recuérdense que la temperatura de condensación ideal es la temperatura ambiente más 10. Y en refrigeración puede ser más 15 o más 18. Es decir, estamos hablando de refrigeración, cavas, etcétera, cuarto frío, lo demás. Entonces,
Cuando tú logras esa presión, que más o menos en 134 serían como 130, 135 aproximadamente PSI. Entonces, cuando tú estás de ahí para abajo, con una temperatura de descarga del compresor inferior a los 80 grados, medida los 15 centímetros de la salida de la descarga del compresor, entonces en ese punto tú dices, oye, este es el capilar que yo necesito. Entonces tomas nota y ya tú sabes cuál de esa marca, de ese modelo, es el capilar. Ese debería ser el método de selección de un capilar y no dejarnos llevar por tabla. Y les voy a decir por qué. Aquí yo tengo la aplicación DanCap. La aplicación DanCap, ustedes saben, está DanCap y Capsel. Yo aquí coloco una serie de datos. Por ejemplo, refrigerante R22 para 12.000 BTU. Coloqué más o menos como 5 grados de condensación, ¿verdad? Vamos a ver si 5 grados de evaporación con unos 45 grados de condensación, y el capilar que me arroja es 0,85, 3 metros 58. Eso evidentemente es impensable. Imagínense ustedes tratar de meterle casi 4 metros de capilar a una condensadora de 12.000 BTU. Perdón, a una condensadora de 12.000 BTU. Eso sería un disparate. Una condensadora de 12.000 BTU, la mayoría de las marcas, porque tampoco es universal, usan 0,64. Algunos traen 80 centímetros, otros traen 50 centímetros, otros traen 1 metro cuando traen un solo capilar. Entonces, aquí la única manera que me aparezca 0,64 son 87 centímetros. Tengo 0,59, 58 y así sucesivamente. Pero también tenemos otro tema. Cuando vamos a comprar un compresor, te venden el compresor y el capilar. Entonces tú vas a comprar un compresor de 1 tercio que te genera aproximadamente unos 1.300 BTU. ¿Qué pasa con ese compresor? Te venden un capilar 0,44, creo que es. Algunas tiendas venden 0,36 y te dan 3 metros de ese capilar. Bueno, señores, si usted busca una nevera Samsung, por ejemplo, 2 puertas verticales, con dispensador de agua y hielo, usa 0,026, hablando en pulgadas, evidentemente. 0,026 es el capilar, y eso tiene dos evaporadores y usa 62 centímetros, 63 centímetros. Pero si tú buscas una nevera LG, vas a conseguir que de repente usa 0,44 algunas, las de 1 tercio, pero más o menos como que 1,20 metro, una cosa así. O sea, es muy difícil encontrar una nevera que use los 3 metros de capilar. Para poder utilizar esos 3 metros de capilar tendría que ser el diámetro muy ancho. Fíjate, mucha gente me pregunta, oye, ¿cuál es el método de capilar que tú seleccionas? El original. Yo me voy con mi medidor de capilar y lo mido. Ese es el capilar que yo uso. O sea, porque repito, no hay un capilar. Y bueno, y aquí mismo lo tengo. Si ustedes quieren pueden descargarlo para PC. La aplicación se llama DanCap o Capsel, cualquiera de las dos. Una es de Secop, que es Capsel, y DanCap es de Danfoss. Yo metí estos datos aquí de 12.000, R22, etcétera, y me aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capilares diferentes. Para la misma capacidad, la misma temperatura de evaporación, para la misma temperatura de condensación, para la misma temperatura de gas de retorno. Entonces, ¿hay alguna similitud o algún, ¿cómo digamos? ¿Puedo yo generar una tabla? O sea, que un solo capilar para 12.000. Y aquí dice que no. Si buscamos en nevera y buscamos las diferentes neveras, congeladores, etcétera, también te va a decir lo mismo. O sea, que no hay un capilar por 1 tercio, no hay un capilar por 1 cuarto, ni por 1 quinto, ni por 1 octavo, ni nada por el estilo. Porque, y repito, el capilar es una parte de la condición de diseño del equipo. O sea, y de hecho, aquí lo dice, ¿cómo lo hacen? Bueno, cortar y ensayar. Entonces, eso significa que el método de Hopkins, el método de Cooper, el método de Shaw o Brisken, o los otros que son más o menos lo que nombran en algunos libros, al final de la historia terminan haciendo ensayo-error. Entonces, un ensayo-error de una nevera Frigilux a lo mejor no es el mismo ensayo-error que una nevera Mave, y a lo mejor no es el mismo ensayo-error de una nevera LG. Y yo no he visto a nadie que se ponga de acuerdo. Mira, vamos a ponernos de acuerdo entre toditos para poner el mismo capilar para el mismo equipo. Anteriormente sí se hacía porque, oye, ¿cuántos compresores habían? ¿Cuántos equipos había? Se habían muy pocos modelos. En la actualidad hay cientos y cientos de modelos de neveras y congeladores que cada uno de ellos tiene su propio capilar.
El otro tema tiene que ver con las válvulas de expansión. ¿Cuál es el método de selección de una válvula de expansión? Primero, la válvula de expansión se selecciona por el evaporador. O sea, el tamaño del evaporador. Tú tienes que buscar el modelo de tu evaporador, conocer cuál es la temperatura de evaporación, cuál es el delta T. Hay muchos evaporadores nuevos que te está trayendo esa tabla. Cuál es el delta T para, evidentemente, conocer la humedad relativa y de esa manera, entonces sí, poder seleccionar el evaporador adecuado. ¿Okay? La válvula de expansión adecuada. Entonces, pero básicamente la mayoría viene para un delta T de 10 Fahrenheit, que es más o menos 5.5 grados centígrados, para mantener una humedad relativa dentro de los estándares. ¿Okay? Entonces, con el tamaño del evaporador, si mi evaporador es de nombre comercial 2 HP en alta, estamos hablando de 24.000 BTU. Entonces tú lo buscas en tu tabla, en la tabla que te trae la propia válvula de expansión, y él te va a decir, porque los cuerpos de las válvulas actualmente, de cualquiera de las marcas, Honsen, Danfoss, Castell, etcétera, tienen el mismo cuerpo. Lo que cambia es el orificio. O sea, tú vas a la tabla que tiene dentro de la caja y tú dices, bueno, si mi evaporador es de 2 HP, que serían 24.000 en alta, entonces yo selecciono mi orificio de acuerdo a esa característica. Hay personas que, por una cuestión de costumbre, si el evaporador te dice que necesita un orificio número 5, ellos ponen un orificio número 2. Eso es una vieja costumbre que se quedó hace mucho tiempo, cuando se hacían el ajuste de las válvulas de expansión, porque muchas veces las válvulas de expansión en los equipos muy viejos venían como sobredimensionadas. ¿Ok? Entonces, para eso era para sacarle el máximo provecho al evaporador. Entonces, cuando hacías el cálculo de sobrecalentamiento, muchas veces tenías que cerrar la válvula. Entonces se quedó con aquel concepto de que mientras más delgado es el orificio, mejor evapora, y colocan ese orificio más delgado. ¿Qué es lo que están garantizando ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí realmente? Ahí estás restringiendo el paso del refrigerante, entonces lo que estás es ralentizando el proceso de generar ese efecto refrigerante en tu evaporador. Lo ideal es que coloques el orificio idóneo que te dice la propia tabla, y si tú tienes un sobrecalentamiento muy bajo, eso es sinónimo de que la válvula está muy abierta y tú regulas. Pero si tú tienes un orificio muy pequeño, va a estar limitada la capacidad de apertura. Entonces, tu sobrecalentamiento probablemente sea muy alto. Claro, en los casos donde los evaporadores que están sobredimensionados, que son buena parte de los que nosotros atendemos, eso es básicamente transparente. Porque hagas lo que hagas, eso a lo mejor va a enfriar y mucha gente no está pendiente del proceso, sino del resultado. Solamente en los lugares donde hay inspecciones, donde llegan los agentes de ambiente, los agentes de sanidad, etcétera, ahí sí la cosa cambia, porque ellos sí hacen un seguimiento completo de lo que es el proceso. Porque hay alimentos que no solamente tienen que llegar a temperatura, sino hacerlo en un tiempo determinado. Entonces, lo ideal, repito, es hacer la selección de acuerdo a lo que te establece la caja, porque en la caja es donde aparecen todos los orificios, y si el sobrecalentamiento, repito, es muy bajo, abres un pelo la válvula y tienes un margen de apertura-cierre muy grande. Ahora, la medición de sobrecalentamiento, el tiempo de medición de sobrecalentamiento y todo eso lo hablaremos en otro tema de este podcast. Entonces, en resumidas cuentas, un capilar se debe seleccionar de acuerdo a la condición de diseño del fabricante. Lo idóneo es que tú midas el capilar original. Aquí viene una piedra de tranca, que es la longitud cuando está el capilar dentro del mueble, que son muchísimas neveras. En ese caso debes hacer el ajuste de capilar, y el mejor procedimiento, que ensayo-error, es lo colocas, cargas, mides presiones, recuperas, cortas, y así vas hasta lograr las presiones que tú consideres. Si no tienes recuperadora, entonces en ese caso hazlo con el nitrógeno, así como aparece en mi canal de YouTube, que se llama calibración de capilar, creo que se llama ese modelo. Y mucha gente lo nombró como capilarización. A pesar de que el nitrógeno no se comporta igual que el refrigerante, vas a tener una referencia mucho más válida que dejarle los 3-4 metros. Y lo segundo, señores, acostúmbrense a medir la temperatura de descarga de los compresores y a medir la temperatura de carcasa de los compresores. Eso es vital para garantizar la longevidad del mismo.
y las válvulas de expansión se seleccionan de acuerdo al evaporador. Eso, señores, eso es así desde hace años. Eso no lo estamos inventando nosotros. Eso no lo estoy inventando yo. Eso no lo inventó Tecniespacio. Así que espero que este podcast en particular sea de su agrado y próximamente vamos a traer cosas nuevas en el podcast. Vamos a compartir con otras personas para que puedan ustedes tener un mejor resultado. Y recuerden, esto está diseñado con la finalidad que si no me quieres ver, por lo menos me escuches y que de alguna manera compartas la información. No te quedes con él, comparte todo lo que puedas. Porque aquí, señores, al final de la historia es lo que nosotros queremos. Queremos que la información fluya y al que le sirva bien y al que no, bueno, que lo deje pasar. Y no pasó absolutamente nada. Recuérdense que tenemos Tecniespacio en Instagram, Facebook, YouTube. Por ahí tenemos un Instagram nuevo que se llama Tecniespacio 2024. Pueden irme siguiendo por ahí y vamos a estar haciendo un par de cosas interesantes. De hecho, estamos haciendo la plataforma como más chévere. Tenemos hasta canal de Instagram también. Eso lo pueden buscar por ahí, por los canales de Instagram. Tenemos Telegram, mucha información importante en Telegram que estamos compartiendo a diario. Nuestro canal de YouTube está recobrando fuerza y en Facebook están pasando cosas maravillosas. Así que pueden seguirnos por cualquier plataforma, inclusive TikTok, y ahí podemos seguir conversando. Recuerden que esto es el podcast de Tecniespacio y aquí hablamos de frío. Gran abrazo.